buenas tardes, bienvenidos una semana más a la Guía de la Salud, último lunes del mes de noviembre, pendientes todavía de ese comité clínico y de saber si la montaña rusa de los datos en el área sanitaria de Vigo se estabiliza. Por lo pronto, esta es la situación de este lunes. 36 casos positivos por coronavirus confirmados este domingo. Es el menor número en varias semanas y deja el acumulado en 2021 casos activos tras más de un centenar de altas. La mala noticia, el fallecimiento de otras 4 personas, 3 hombres de 77, 80 y 82 años y una mujer de 93. Y también en el lado malo de la balanza, el nuevo aumento en la presión hospitalaria. Volvemos a tener 90 pacientes hospitalizados, 72 de ellos en planta y 18 en la UCI. En el conjunto de Galicia, los casos activos bajan hasta los 7.806. En los hospitales hay 406 pacientes en planta y 78 en las unidades de cuidados intensivos. El número de fallecidos hasta la fecha se eleva a 1.205, con 12 decesos en las últimas horas. En cuanto al mapa de la incidencia acumulada, baja en prácticamente todos los municipios, con la salvedad de Moaña y Ponteareas, que se mantienen, y Gondomar, donde sigue creciendo. Son ya 110 los usuarios infectados en la residencia de ese municipio. Ópticas Centalín patrocina esta sección. Enrique Valcárcel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar en esta sección habitual todos los lunes de un tipo de lentes de contacto, las lentes tóricas, y tengo que hacer mano de la chuleta porque lo primero que nos tiene que hacer Enrique es explicarnos qué son. Bueno, las lentes tóricas se utilizan para corregirlo, las lentes de contacto tóricas o las lentes tóricas de las gafas se utilizan para corregir los astigmatismos. Entonces, primero yo creo que debemos definir lo que es un astigmatismo. Los astigmatismos, la gran mayoría de ellos suelen ser de córnea. Es cierto que también hay astigmatismos de cristalino, hay astigmatismos a consecuencia de una deformación en la retina, que se puede producir un astigmatismo, pero lo que más nos encontramos son astigmatismos en córneas. Entonces, ¿qué es eso de un astigmatismo en córnea? Una córnea es la parte más sobresaliente del globo ocular. Se supone que tiene que tener forma de medio balón de fútbol colocado delante de ese ojo. Es la zona transparente, justo detrás tenemos el iris y tenemos la pupila. Pero este balón de fútbol, somos naturaleza, no en todas las personas es esférico, es igual, sino que hay personas que lo tienen abombado. Es como si nosotros tenemos un balón de fútbol, nos sentamos encima de él y se produce una deformación, se convierte, pues exagerando, como si fuera un balón de rugby. Bueno, pues en vez de tener medio balón de fútbol delante de ese ojo, de ese globo ocular, lo que tenemos es medio balón de rugby. Y ese medio balón de rugby puede estar colocado pues, en posición de descanso, puede estar inclinado pues, 15, 45, 90 grados, 120 grados, puede ir variando la posición en ese ojo. Se ha podido producir por un tema genético, un tema hereditario, se ha podido producir por una presión en el globo ocular. La raza asiática es por la forma que tienen de los ojos achinados y tal, es muy típico encontrarse astigmatismos en esos ojos por la presión que están ejerciendo los párpados sobre el ojo. ¿Y qué ocurre cuando tenemos esto? Bueno, pues que los rayos de luz cuando llegan a nuestra córnea, después se desvían para pasar por el cristalino, entonces los que llegan con el ojo donde tiene mayor cobertura no coinciden en nuestra retina con los rayos que llegan donde el ojo es más plano, o la córnea es más plana. Bien. ¿Cómo interpretar esto? Pues bueno, nosotros si vamos un día a la playa, donde el día anterior haya habido un mar de fondo importante, pues el mar ese día no hace viento, está en reposo, pero van llegando olas hasta la orilla. Vemos que todas las olas más o menos son del mismo tipo, aunque sabemos que van cambiando, pero tienen la misma frecuencia, la misma altura. Y entonces eso sería como la luz llega a nuestra córnea, llega todas iguales, entonces se forma la imagen en la retina. Pero de repente pues aparece una embarcación que se desplaza y no va paralelo no va en la misma dirección de las olas, sino que va en dirección oblicua o va en dirección perpendicular. Entonces esa embarcación va a crear otra segunda ola. Esa ola, cuando se encuentre con la ola que se desplaza hacia
hacia la playa, pues lo que va es interrumpir su desplazamiento y se va a empezar a producir pues una borrosidad del desarrollo de esa ola. Bien, pues esto mismo ocurre con la luz. Cuando llega la luz a nuestra retina, en vez de llegar toda en la misma dirección y perfectamente formadas, llegan totalmente distorsionadas. Ajá. Entonces intentamos leer unas letras que están distorsionadas, pues para nuestro cerebro es totalmente imposible y no tenemos más remedio que recurrir a compensar ese defecto visual del astigmatismo, bien con gafas o bien con lentes de contacto tóricas. Mucha gente comenta que los astigmatismos con lentes de contacto no se pueden corregir. Eso no es cierto. Hace ya muchos años que se compensan estos astigmatismos con lentes tóricas y se utilizan todo el día sin ningún tipo de problema. Lo que sí hay que diseñar es la lente adecuada. ¿Y por qué se llaman tóricas? Porque tienen una forma de un toro. El toro en figura geométrica imaginemos una cámara de una rueda de un coche donde la llenamos de aire, entonces tiene una forma circular, la cámara como la rueda, donde el centro de giro, digamos, estaría en la parte central de la rueda. Y luego aparte tenemos otro centro de giro que es la propia circunferencia que desarrolla la cámara. Entonces ahí nos encontramos que tenemos dos radios. El radio que traza la circunferencia mayor que es el diámetro de toda la cámara, y luego el radio que traza lo que es el redondel de la propia cámara. Entonces esa cámara nosotros le damos un corte por el lateral tangente a esa cámara, y esa figura que sale, esa es una figura tórica, que es cómo nos vamos a compensar ese astigmatismo. Vamos a conseguir que la zona de la córnea que tenga un ángulo, un radio más pequeño, que es el de máxima potencia, lo vamos a poder compensar con el toro que hemos conseguido, y el más plano, que es el de menos potencia, solo vamos a conseguir con digamos, la cantidad esférica necesaria para que los rayos de luz se desplacen hasta nuestra retina. Bien, esto sería la definición, para andar por calle, como se suele decir, de lo que es un astigmatismo y la forma de corregirlo. Luego tenemos infinidad de materiales para hacer esas lentes tóricas, tanto en materiales permeables al gas, lentes rígidas, como porosas, que se denominan hoy en día, ¿sí?, como lentes blandas, lentes de silicona. Es decir, depende del tipo de córnea que nos encontremos y el tipo de lágrima que tenga este paciente, pues le vamos a recomendar el diseño y el tipo de material más indicado. Y por supuesto, una vez más, insistir que el líquido a propósito para el tipo de material que está utilizando, y no utilizar cualquier líquido o el más barato, porque muchas veces la datación está muy bien realizada, pero por un problema de una mala limpieza, una mala asepsia y una mala conservación con un líquido no adecuado, pues la datación la tira por el suelo. Enrique, teniendo unas lentes específicas para el astigmatismo, ¿por qué ese mito de que no se puede corregir a través de lentes de contacto? Bueno, porque los cálculos, después de todo lo explicado, habrán comprendido que son bastante complejos, ¿no? El compensar una lente en el eje adecuado, esa lente debe llevar un balastro que es para que realmente mantenga el eje del astigmatismo siempre en la misma posición. Normalmente los laboratorios lo que suelen hacer últimamente pues es como un tente tieso, tenerle un peso en la parte inferior de la lente para que esa lente esté siempre colocada en el mismo eje. Otros laboratorios lo que hacen es que adelgazan los bordes en la entrada de párpados y con eso impiden que la lente rote y que siempre esté en el mismo sitio. Entonces, como hay muchos parámetros que hay que calcular, variar y tener presente, pues entonces muchas veces, como es complicado, pues se dice no se puede utilizar lentes de contacto, pero sí, hay cantidad de astigmatismos que funcionan perfectamente con lentes de contacto, y es más, hay algún tipo de astigmatismo, como puede ser el queratocono, que es una deformación muy amplia de la córnea, o los astigmatismos irregulares, que la única forma de compensarlo es con una lente de contacto. Pues ya sabemos dónde lo hacen. Enrique Valcárcel, como siempre, muchísimas gracias. Hablamos y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a ustedes. Buenas. Ya saben ustedes dónde están las clínicas Contalen, aquí en Vigo, en Gran Vía número 26, en
Urday 169 y en Florida número 45. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Cristian Docampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. ¿Cómo estáis todos? Bienvenido. Oye, mira, hace una semana aproximadamente hablaba yo en la Guía de la Salud, pero en la radiofónica, la de Radio Vigo, la de la cadena SER con Esther Juncal, que es una de nuestras colaboradoras, de la utilización del ácido hialurónico para bueno, tratamientos faciales y para tratamientos de belleza. Hoy vamos a hablar de lo propio, pero para un tema muy distinto, para la salud dental. Pues sí, el ácido hialurónico, aparte de la medicina estética, también se usa en mi área, en la parte odontológica. Inicialmente, bueno, vamos a decir, bueno, el ácido hialurónico es una molécula que tenemos de forma natural en nuestro organismo. ¿Qué pasa? Que va pasando el tiempo y nos hacemos mayores, pues esa producción de ese ácido hialurónico pues va cada vez menos. Por eso, bueno, pues donde falta ese volumen de ácido hialurónico, pues se pone, ¿no? En odontología, bueno, pues se usa en distintas áreas o en distintos tratamientos. Por lo general, bueno, pues también el ácido hialurónico pues, tiene un efecto antimicrobiano. Entonces, bueno, pues en pacientes que tienen enfermedades periodontales, gingivitis, periodontitis, pues después de hacer un tratamiento periodontal de raspado y limpieza radicular, se denomina aplicamos un poquito de ácido hialurónico y al tener un efecto antimicrobiano, pues bueno, el paciente se recupera muy rápido. Después, bueno, pues en pacientes que tienen falta de encía, es decir, pacientes que tienen un puente totalmente desajustado, que tienen un tiempo ya el puente y que esa encía que está entre los dientes, que se llama la papila interdental, ese triangulito tan bonito que tenemos entre los dientes, pues muchos pacientes lo pierden con la edad. Entonces, bueno, pues con el ácido hialurónico conseguimos esa papila deseada y en muchos casos, si el paciente no tiene encía en zonas, bueno, pues importantes, pues le damos un poco de volumen a esa encía dentro de la boca para que pueda ganar en salud y bueno, pues queda bien el paciente con esa encía para una futura prótesis y que no haya problemas. Después, bueno, pues el tema también tiene un efecto, por ejemplo, en aftas o en heridas en la boca, bueno, pues hace un efecto barrera y acelera la cicatrización también del paciente. Entonces, bueno, pues para las aftas y heridas de la boca va muy bien. Y después, esas fotos que acabamos de ver ahora, que fueron de pasada, pues bueno, también hace unos años pues ya podemos los odontólogos hacer en la parte del tercio inferior de la cara, ahí vemos como por todas las líneas del perfilado labial que podemos hacer, o aumento de labios, tanto en estética, pues de encía rosa e intraoral, pues a nivel de labial se puede usarlo. Y bueno, pues podemos tratar las líneas de marioneta, que se llaman, que son las líneas estas que están por debajo de los labios inferiores, en las comisuras. Pues los nasogenianos, que son esas líneas o esas arrugas muy importantes a nivel que están al lado de la nariz. Y después el perfilado labial, que totalmente, pues bueno, pues se puede hacer, los pacientes ganan en volumen y sobre todo las técnicas, yo tengo pues el orgullo de haberme formado con el mejor o el pionero en ácido hialurónico en odontología, que es Edgar Romero, un amigo mío que está en Barcelona. Y bueno, pues él ha desarrollado unas técnicas específicas y muy efectivas para el tratamiento de labios e incluso pues sonrisa gingival. La sonrisa gingival es esos pacientes que al sonreír enseñan mucha encía. Entonces, bueno, pues por ejemplo, ahí la tenemos, la sonrisa gingival, vemos en la parte de arriba como la paciente enseña mucha encía y en la parte de abajo, tras el tratamiento de ácido hialurónico, bueno, que se hacen unas incisiones puntuales en un punto determinado, pues hace que el labio superior no se suba tanto y quede, bueno, pues una sonrisa pues más o menos más natural. Después, en pacientes que tienen pues, el mentón muy metido hacia adentro, en pacientes con ortodoncia, pues lo que hacemos también es un aumento del mentón y un perfilado sobre todo de la línea facial. Entonces, bueno, pues el ácido hialurónico sirve para muchas cosas y sobre todo en odontología. Ahí vemos pues, los sulfuros nasogenianos y las líneas de marioneta, que son esas líneas que aparecen justo debajo de ese labio y que, bueno, pues la gente mayor, desgraciadamente, pues yo creo que las arrugas es
es una cosa que es más, una arruga es, yo creo que significa la belleza de una persona, ¿no? Si una persona no tiene arrugas es que no tiene edad, y una arruga pues a veces es más bonita que una cara lisa. Hay que pensarlo, sí, que es signo de experiencia. Es signo de experiencia, efectivamente, no me salía la palabra, gracias María. Entonces, bueno, el ácido hialurónico es un aliado tanto en odontología como en medicina estética, y siempre en los odontólogos nosotros podemos tratar el tercio inferior de la cara, nada de, ya la tercio superior ya lo dejamos a nuestros compañeros estéticos, pero bueno, que se puede usar el ácido hialurónico en odontología con seguridad. Pero sí es cierto, Cristian, que muchas veces cuando hablamos con los dentistas pensamos, o cuando pensamos en el dentista, pensamos en que nos solucionan problemas bucodentales varios, pero nunca pensamos también en que muchas veces tenéis una vertiente estética también, en ese sentido, para no sé, buscar más simetría también en nuestra boca y no solamente a través de esos aparatos para evitar que se nos tuerzan los dientes, ¿no? Es verdad, es que hay que pensar que el paciente es un todo. Entonces, y si nosotros ponemos unos dientes muy bonitos y el labio lo tiene torcido, lo que hagas en los dientes va a desvirtuar su sonrisa. Entonces, su sonrisa parte de tener unos labios bonitos, perfilado labial y después dentro de la boca un labio bonito, se va. Oye, volviendo al ingrediente principal, a ese ácido hialurónico del que hablábamos al principio, ¿tiene algún tipo de efecto secundario? ¿Alguna contraindicación? El efecto secundario es raro, es decir, hay que tener unas precauciones. Pacientes que están embarazados en la lactancia, pues bueno, hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Porque puede producir deformaciones en el bebé. Después, pacientes que tienen cáncer, pues el ácido hialurónico pues hay un riesgo de que puede malignizar células, pero bueno, ya digo que son efectos secundarios muy raros. Y después lo bueno que tiene es que, por ejemplo, cuando hago una inyección, yo suelo hacer 2 inyecciones cuando hago aumento de labios, siempre voy poniendo pequeña cantidad, hago 2 sesiones, es decir, con una sesión y a los 15 días veo como el paciente, porque claro, el labio va a inflamar y va a desinflamar. Entonces, pues cuando a lo pasado los 15 días veo que si el paciente pues no le gusta el tratamiento o bueno, pues no le satisface, pues bueno, pues hay una enzima que es la hialuronidasa que revierte el efecto del ácido hialurónico instantáneo. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí es normal que aparezca a la hora de inyectar zonas de negrones o de pequeñas heriditas, pero bueno, que esos efectos secundarios o adversos con pacientes embarazadas o pacientes que tienen cáncer es muy raro, pero bueno, hay que decirlo porque bueno, puede pasar. Además de esas 2 sesiones, no estoy hablando ya de las contraindicaciones, sino que el sistema, la metodología que utilizas nos permite acostumbrarnos, ¿no? Porque a veces cuando los cambios son cambios, aunque sean para bien, nos pueden chocar inicialmente, entonces nos ayuda poco a poco ir viendo el proceso y acostumbrarnos a él también. Sí, más bien es para ver si, porque nada más pones la primera inyección, el labio ya reacciona y inflama. Entonces, claro, ya más o menos pierdes la simetría o las líneas de referencia que tú sigues. Entonces, bueno, pues pasados esos 15 días, ya ves si tú lo que has hecho, lo que has aumentado, con pequeños retoques. Sí. Y hay que señalar que el ácido que yo uso en la clínica es un ácido de altísima concentración, casi es 99% de pureza, es uno de los mejores del mercado y la duración es un año y medio de efecto en un paciente. Repite, Cristian, que te hemos perdido la voz durante un segundo. ¿La duración? La duración del ácido hialurónico que uso en la clínica dura más o menos el efecto 1 año y medio, más o menos. Entonces, bueno, pues el paciente, pues dentro de 1 año y medio, pues vuelve y no va a ser la misma cantidad de ácido hialurónico. Siempre va a ser pequeños retoques porque el ácido hialurónico se va a resolver parte, pero algo siempre va a cambiar la zona. Entonces, bueno, pues son pequeños retoques y los pacientes cuando ya han pasado ese 1 año y medio vienen y le hago unas pequeñas zonas puntuales y se mantiene el efecto perfectamente. Nosotros aquí con Cristian Docampo tenemos sesión cada semana, no para hablar de retoques, sino para hablar de información en general y sobre todo la relacionada con la salud bucodental. Así que, Cristian, te citamos para el próximo lunes. ¿A ti también? Pues el lunes. Venga. Un abrazo. Chao, chao. Señores, y a ustedes también, como siempre, un abrazo. Nos vemos, si no antes, en una semana en este plato. Hasta entonces, cuídense.